Bueno, pues buenas tardes. Para mí es una alegría ver amigos, ver familia. Me tengo que cambiar de gafas, pues si no, no puedo ver lo que tengo delante. Y yo sí que lo voy a leer porque yo soy de los que me empiezo a explayar y hablar y hablar y hablar y al final acabo perdiendo el tiempo. Bueno, decía que es una alegría ver familia y ver amigos entre el público, amigos tan queridos además a los que hace tiempo que no veo. Bueno, a lo largo del siglo XV el océano Atlántico se abre a la realidad. Digamos que se abre por primera vez porque antes lo había hecho a la fantasía, porque la mayor parte de lo que hasta ese momento teníamos eran producto de la imaginación de autores que situaban islas desconocidas en puntos de un mar proceloso lleno de monstruos, ¿no? En palabras del doctor Aznar Vallejo, el Atlántico se redescubre y el nuevo contexto hace que el mundo del siglo XVI se transforme y que lo haga a través de personas que viajan por ese mismo océano. Porque a la expansión portuguesa hacia Madeira y Azores unimos el descubrimiento de América y la conquista de las Islas Canarias, ¿no? Ello lleva a que se produzcan grandes movimientos poblacionales, buscando, lógicamente, mejoras vitales, no solo entre el continente y las islas, sino entre las propias islas de la Macaronesia. Se va a crear un enorme corredor, al que nos hemos referido en otros trabajos, de personas y esas corrientes migratorias van a convertir los puertos, en lugares de emisión y de recepción de pasajeros, como pone aquí el profesor Vieira, porque las familias buscan establecerse en tierras recién conquistadas, ¿no? En las que se ofrece trabajo y, sobre todo, garantías de futuro a través de concesiones, ¿no? En el caso de la isla de Tenerife, la asignación de datas tras la conquista es un hecho que, por analizado, no deja de ofrecernos a nosotros pequeñas líneas de trabajo que nos ayudan a aclarar de qué manera se llevó a cabo el poblamiento. En este sentido, damos por sentado que será en torno a 1500 cuando comienza a producirse una mayor incursión pacífica, digamos, de extranjeros en la isla. Digamos que después de la conquista estamos a 4 años, ¿no? Sin embargo, cifrar el número de familias extranjeras que se trasladan a la isla va a ser bastante complicado. Perdonen, pero es que tengo la garganta fatal y estoy mal de la garganta. Bueno, decía que se trasladaban de un lugar a otro y para nosotros es imposible, por dos razones fundamentales, decir el número de personas. En primer lugar, porque la documentación de la que disponemos no es lo suficientemente, digamos, palmaria, ¿no? A la hora de decir que ya los reyes católicos exigen por ley controlar el número, la cantidad de tierra que se le da a los extranjeros en ese momento. Como pueden ver ustedes aquí en el primero de los textos. Yo tenía, Antonio me dijo que le pasara el PDF, pero yo lo tenía dividido en el PowerPoint de manera que ustedes fueran viendo lo que quería que vieran. No les voy a leer los textos, los voy a ir poniendo y ustedes, a medida que les vaya comentando, si pueden, pues los van leyendo. Decía que el primero de estos textos, digamos que hace que se oculte el origen que da a pie a cancelar posibles repartimientos. Y en segundo lugar, sobre todo en el caso de los portugueses, que es el objetivo de esta charla, la existencia de homónimos
entre ellos va a dificultar la distinción de personas, como ya ha planteado, por ejemplo, el profesor Bello León. Trabajos antiguos como los primeros que ustedes tienen aquí, comenzando por el de Elías Serra o terminando por los más actuales del profesor Álvarez Santos, e incluido ahí la perspectiva del profesor madeirense, desgraciadamente fallecido, Alberto Vieira, nos permiten a nosotros dibujar un interés metodológico incesante por rescatar la figura de portugueses en Canarias, ¿no? Por otra parte, no cabe duda de que de esta manera la cultura tradicional portuguesa penetró en las Islas Canarias, donde no solo van a recalar barcos, sino que se establecen personas que trasladan también su agricultura. Y en este sentido, el último de los textos que ustedes tienen ahí nos permite ver cómo Pérez Vidal, citando a Bonet Reverón y a Elías Serra, nos habla de la base del futuro azucarero de las Canarias, ¿no? Y a nosotros, me nombro entre los genealogistas, nos permite rescatar el nombre de lusitanos asociados a los oficios que vamos a derivar de los ingenios de la caña de azúcar, ¿no? Bueno, aquí, vale. En esta línea, después de la introducción que les he hecho, en esta línea que yo quiero fijar, digamos, parto del nombre y del apellido de un hombre, de su llegada, de su avecinamiento en la isla de Tenerife, y voy poco a poco a ir analizando las relaciones sociales y familiares que va construyendo en una sociedad recién creada, ¿no? Para concluir en el estudio con una referencia a su descendencia, cuando ya esta familia ha puesto su arraigo, ha puesto sus raíces en la tierra de llegada. La figura de la persona a la que me refiero es un Luis Álvarez cualquiera, como dirían por ahí, procedente de Madeira, y a mí me permite usarlo como modelo, como ejemplo del recorrido que tantos otros realizaron solos o con familia, digamos, ¿no? Hasta llegar a la isla de Tenerife. Voy a analizar en primer lugar las tierras y el trabajo. Sabemos que Luis Álvarez se encuentra en Tenerife el 2 de junio de 1503, en el primero de los textos que ustedes tienen ahí, obviamente, si ya en ese momento las tierras lindan con las de Luis Álvarez, es claro que llevaba algún tiempo en la isla, ¿no? Y además queremos verlo en el segundo documento, que forma parte de una respuesta formulada en relación con las tierras que poseen extranjeros en el Valle de Taoro, de la que da cuenta el licenciado Ortiz de Zárate cuando hace la reformación del repartimiento en 1506, no sé si lo había dicho, ¿no? Es decir, tiene tierras también en el Valle de Taoro, y al mismo tiempo vamos a ver cómo ahí lo encontramos junto con un yerno también en el Valle de Taoro, siempre con tierras que lindan con alguien o que se le menciona porque lindan con alguien, ¿no? Bueno, aunque vemos que él estaba en Tacoronte en 1503, la primera concesión de tierras de la que disponemos, o de la que tenemos información, corresponde al 7 de septiembre de 1504, es decir, ya llevaba más de un año en la isla con seguridad, ¿no? Y este primer documento que tienen ustedes ahí es muy importante por cuanto nos habla de Alonso Pérez Tejero,
y de Pedro Álvarez, que son sus yernos y a la vez de uno de sus hijos, de Ragel Luis. Eso es importante porque quiere decir que no venía solo, y además nos habla de un sobrino que si trae su mujer le dan más tierras y demás, ¿no? Luis Álvarez volverá a recibir tierras el 8, lo tengo por aquí, sí, el 8 de agosto de 1508, le dan 20 fanegas de viña, para viña, perdón, en Tacoronte, ¿no? Y las otras dos que tienen, el texto que tienen en segundo lugar corresponden al 23 de abril y al 24 de abril. La primera, como ven, dice que es parte de, o sea, se le dan 100 fanegas de tierra de sequero, que es de esta parte de la fuente de los Berros, ¿no? Y ahí habla de que su yerno, Pedro Álvarez, tiene un horno de pez. Y en la segunda se le dan 2 caíces de tierra con un asiento de colmenar en la misma tierra. Esto es también muy importante por cuanto tener un horno de pez, ahora que se están tratando de encontrar y se están tratando de rehabilitar, es suficientemente importante, ¿no? Sobre todo cuando su producción fue enorme en los finales, digamos, del siglo XV o comienzos del siglo XVI, como ya han recogido otros autores, ¿no? Pero al mismo tiempo se entiende que Luis Álvarez va a destinar parte de su tierra para poner un colmenar, ¿no? Y por último, en el último de esos textos que tienen ustedes ahí, vemos que linda en la Orotava, linda con cañaverales de Luis Álvarez. Probablemente esa sea, digamos, la razón por la que viniera a la isla, ¿no? Como un experto, vamos a ponerle todas las comillas, como un experto en la caña de azúcar, ¿no? Bueno, pues interviene después como trabajador como trabajador en varias cosechas de trigo, como decía antes el profesor Núñez Pestano, de otros vecinos, ¿no? Y lo vemos ahí el 12 de septiembre de 1510 para dividir y sembrar, ¿no? Y el 11 de septiembre de 1521, cuando también debe trigo por unos caíces de tierra que estaba haciendo, ¿no? en renta. Bien, ese es el trabajo que él realiza, digamos, en sus tierras y en las tierras de otros, porque incluso si se dan cuenta en el segundo de los textos dice que es vecino del Sausal, cuando él en todo momento está en Tacoronte o tiene esas tierras en la Orotava. Pero lo que está claro es que es capaz de trasladar su residencia si con ello, digamos, saca un dinero, ¿no? Lo cierto es que sus tierras eran unas tierras realmente buenas y sobre todo, vuelvo a citar al profesor Núñez Pestano, a tenor de donde están situadas, porque lindan con las tierras del conquistador Alonso Fernández de Lugo. Así lo vemos ante Hernán Guerra, en 1510 y en 1511, dice en numerosas ocasiones que lindan con las tierras de Luis Álvarez y las del Adelantado, o lindan con tierras del Adelantado y de Luis Álvarez, o lindan con el barranco de Álvaro Báez, un camino que viene de casa de Luis Álvarez y las tierras del Adelantado. Es decir, Luis Álvarez y su familia se integran en esa nueva sociedad que va surgiendo día a día
y en el nuevo poblamiento, de tal manera que lo que les voy a mostrar ahora es esclarecedor de esa forma de integrarse, digamos, en esa sociedad. Vamos a ver un poco de una manera cronológica algunas de sus compras, de sus ventas, de sus deudas, porque empezamos en el 2 de noviembre de 1505 y hablamos de 115 fanegas de trigo bueno y limpio por dos yuntas de bueyes y 16 fanegas de trigo. En el segundo ven algo similar y en el tercero también algo por el estilo, ¿no? En definitiva, en estos primeros años es un hombre muy activo, en cuanto a protocolos notariales, que además es capaz de, digamos, de cubrir a su familia, y esto lo hace con su yerno Alonso Pérez, que tiene que salir de la isla, y en el momento en el que tiene que salir de la isla, él hace un poder, digamos, y se compromete a pagar sus deudas. Por tanto, estamos viendo a un hombre totalmente involucrado en la sociedad en la que vive y en la familia en la que está, ¿no? Capaz de alquilar bueyes con el fin de arar huertas en las que va a plantar trigo, cebada, fundamentalmente, de los que cosecha y con los que además paga, ¿no? Y una prueba de ello es el último de los textos que ustedes tienen ahí. A ver, sí, bueno. Además de esto, esas deudas siguen, como ustedes están viendo, y en 1511, creo que es el último documento que tengo de Alonso Pérez antes de fallecer, del yerno antes de fallecer, están haciendo cosas conjuntas, ¿no? Y ahí ven en 1520 cómo ha de entregar 100 fanegas de cebada. Evidentemente ese era su día a día. Sin embargo, también podemos ir viendo dentro de esos protocolos notariales cómo se producen ciertos cambios económicos en su familia o a su nivel, dentro de esas deudas que contrae también, ¿no? y con lo que paga entre 1510 y 1525. Eso demuestra, como estoy señalando, la dedicación a la labranza del trigo, de la cebada, ¿no? Porque compra y vende así. Pero además podemos ver en el primero de los textos ese cambio económico, y yo lo achaco a que en ese momento él compra 4.000 tejas porque tiene intención de hacer una casa, porque no creo que vaya a comprar 4.000 tejas para venderlas a su vez, ¿no? Ahora veremos esa otra faceta, ¿no? Y luego cómo en el segundo texto, aunque no va cronológicamente con respecto al tercero, como tiene ahí ya a un criado, tiene en abril de 1522, tiene un criado. Un año antes, lo ven en el último de los textos, debe por una esclava de color blanco llamada María, que compró. Luego, si me da tiempo, hablaremos de otra esclava. No sé cómo voy de tiempo. ¿Voy bien? No voy bien. Pues estoy en el límite. Pues salto y bueno, los aspectos sociales de este hombre tienen que ver fundamentalmente con los poderes que da y lo que hace pagando por ropa. Y esto sí que me llama a mí la atención, porque, como digo, no es un hombre que se dedicara a las mercaderías. Tengo la impresión de que su hijo Luis Álvarez, el que pone ahí el mozo, es el que se dedica a vender y a comprar por ropa, y el padre en algún momento tira de él, ¿no? Prometo que voy rápido. Bueno, voy a ir tan rápido que... Bueno, vamos a ver.
Luis Álvarez, para ir finalizando, viene casado de Madeira, viene casado con María Álvarez y trae a sus hijos, y son los testamentos los que nos tendrían que decir a nosotros algún dato más de ellos. Es en lo que no me da tiempo a entrar. Sí, no sé si se está viendo, sí. Sí se ve aquí que María Hernández hace testamento el 20 de septiembre de 1523 y nombra entre sus hijos a Pedro Hernández, a Regel Luis, Juan Luis, Luis Álvarez, Leonor Luis, Catalina Luis e Isabel Luis, que se quedó en la isla de la Madera, donde se casó con Pedro Fernández. Y luego el testamento de Luis Álvarez, de nuestro protagonista, de 1527, reconoce los mismos hijos, pero dice además que su hijo Pedro Hernández y su nuera Mencía Rodríguez han fallecido y por tanto son herederos los 4 hijos que tuvo este matrimonio. Solo prometo 2 minutos para que se vea simplemente su descendencia. Estos son los hijos y cómo casó cada uno de ellos y los hijos que tuvieron aquí. Todos se establecen en Tacoronte, salvo, como decíamos, Juan Luis es el mercader. Juan Luis no sabemos si tuvo descendencia, desde luego nosotros no hemos encontrado nada en ningún documento. Y su hija Isabel Luis, que es la que queda en Madeira, y Catalina Luis, que es creo que, bueno, aparte de mis primos, de los que están aquí, creo que si hay más gente de Tacoronte descenderán de esta mujer, porque tiene una descendencia enorme entre sus 2 matrimonios, el primero Alonso Pérez y luego Pedro Martín Cantero, pero como digo, se quedan en Tacoronte. El último es Luis Álvarez, si no contamos al citado Pedro Hernández. Bueno, concluyo con dos ideas claras. Digamos que el movimiento que se produce entre los pobladores de comienzos del siglo XVI es como el que se produce en la Alta Edad Media en toda la Europa medieval, ¿no? Pero en este caso yo he tratado de traer aquí a uno de esos pobladores que viene desde Madeira con toda su familia y se establece en estas tierras. Muchísimas gracias, siento haber ido rápido.